Listo, entonces vamos a continuar con la clase. Eh, bueno, miren, precisamente aquí está mandando la profesora María Alejandra, la coordinadora de Humanidades, una imagen al grupo de Psicología, que son aquellos estudiantes que Le tienen, iba a decir yo. tienen la Yo iba a imposibilidad de acceso a así. Internet. Entonces, creo que hay unas opciones para todas aquellas personas. Vamos a ver de qué se trata. Una solución del gobierno nacional para que los usuarios de planes prepago naveguen de forma gratuita desde sus teléfonos móviles. Entonces deben... Profe, pero hay un problemita, profe. Hola, Disculpe que me interrumpa. Yo descargué la aplicación antes que mandaran esa información y todo el cuento, sí, que yo me enteré. Pero al momento de uno ingresar los datos de uno y de ahí, nosotros nos tienen que enviar un código. Por sí. lo general, a mí solo me sale el código, 2 puntos y sale PIN, más no tiene ningún número. Yo no sé cómo será el cuento ese de esa vaina ahí. Bueno, yo tampoco sé, yo apenas me estoy enterando ahora de la imagen. Entonces yo creo que pues lo más sensato es que no alcanzo a leer, pero sigan los pasos a ver si de pronto algunos que tengan problemas de conectividad puedan mejorar o en su defecto tener una mejor conexión y, y pues que puedan entrar a las clases. Profe, ¿y lo puedes reenviar al grupo, por favor? ¿A qué grupo? Al grupo de psicología de nosotros. Es en el grupo de psicología de ustedes. Ah, lo acabo de mandar. Entonces, vamos a ver aquí. Los mandaron a todos los grupos, ciencias del deporte, arquitectura y psicología. Listo. Entonces vamos a continuar con esta pregunta. Estamos en la pregunta 6. Entonces ya habíamos dicho que son en la era postdigital las personas deberán desarrollar habilidades fundamentales porque requieren resolver problemas, perdón, situaciones sociales con un buen liderato. Era lo que mencionaba arriba. Vamos a la respuesta a la pregunta 7. Listo, en la pregunta 7 vamos a leer el texto, que es un texto supremamente corto, y luego miramos la pregunta. Según Capella 2008, la ética social o pública trata de las acciones de un ser humano, cuyos efectos directos recaen sobre la propiedad ajena. Abarca las normas de comportamiento de convivencia frente a los demás. En tal sentido, la ética social permite toda relación beneficiosa para las partes, prohíbe toda relación perjudicial para al menos una parte y solamente obliga al cumplimiento de los contratos libremente pactados. Un ser humano puede participar o no en una relación libremente, de acuerdo a su voluntad, respetada o coaccionada. En algunos parciales, la pregunta iba encaminada sobre este texto, iba encaminada a cuál era el significado de la palabra coaccionar. Para este ejemplo de este parcial nos están diciendo que la expresión, nos están preguntando que la expresión en tal sentido, subrayada en el texto, establece una relación de ¿qué? Bueno, y dice que de síntesis, ya tengo la respuesta correcta, pero ¿quién me puede explicar el porqué de síntesis y no de contraste o consecuencias o adición? Esa sí que se la debo. Alguien, por favor. Alguien que haya marcado síntesis y me explique el por qué marcó síntesis y le salió correcto. Bueno, aquí la marcó síntesis Ivana, pero parece que Ivana no está en la clase. A mí no me salió esa pregunta. Te salió la de coaccionado. No recuerdo, déjenme, voy a buscar el parcialmente. Ya.
Pero ajá, que hable alguien más, hay bastantes en la clase. Sí, hay 10 personas, pues. Entonces, alguien que me diga, por favor, del por qué síntesis, o si no, pasamos la pregunta y no explico y así se va. Profe, a mí tampoco me Yo salió esa. estoy leyendo nuevamente, profe. Es que yo no le puedo decir nada sobre el respecto. Porque tampoco entiendo. Está en el primer párrafo, lo estoy preguntando es porque está en el primer párrafo, no tiene necesidad de leer todo el texto. Entonces, Profesor. recuerden en un párrafo hay varias ideas. Entonces, ¿qué función cumple la palabra en tal sentido? ¿Qué relación establece? Una relación de contraste, una relación de síntesis, de consecuencias o de adición. La respuesta correcta es síntesis, pero ¿por qué? Profe, porque antes de la expresión nos están dando un concepto de la ética social o pública y cuando nos dan esa expresión lo que hace es como resumir en pocas palabras ese concepto. Por eso es que yo digo que es así, es la B, síntesis. Sí, correcto. Entonces vamos a hacer la comparación como si creyéramos que fuera contraste. Y vamos a decir el por qué no es contraste, el También, por qué no es consecuencia y el por qué no es adición. profe, Dime. también reúne distintos elementos que pueden estar dispersos y organizándolos y relacionándolos. Puede ser, ¿no? Pero es que en las opciones de respuesta no aparece de relación. Ciñámonos a lo que nos dice la pregunta. La expresión en tal sentido, subrayada en el texto, establece una relación de ¿qué? De contraste, una relación de síntesis, una relación de consecuencias o una relación de adición. ¿Ah? Bueno, así como lo decía Arlenis, que ¿Cómo, creo, profe? así como lo decía Arlenis, que creo que fue la que habló fue Arlenis, es una relación de síntesis. ¿Por qué? Porque recuerden que en todo párrafo hay diferentes ideas o hay diferentes oraciones. En este párrafo, antes de llegar a la palabra en tal sentido, hay dos oraciones. La primera es esta. Según Capella 2008, Capella es un autor, un escritor, la ética social o pública trata de las acciones de un ser humano cuyos efectos directos recaen sobre la propiedad ajena, o sea, recaen sobre la otra persona, pues. Dos, la siguiente idea es esta. Abarca, me sigue complementando la idea anterior, abarca las normas de comportamiento en convivencia frente a los demás. Y ahí cierra la idea. Y continúa con otra idea mucho más amplia. En tal sentido, la ética social permite toda relación beneficiosa para las partes, prohíbe toda relación perjudicial para al menos una parte y solamente obliga al cumplimiento de los contratos libremente pactados. Aquí termina la otra idea. Entonces, el por qué no es una relación de contraste, porque si fuera una relación de contraste, tendría que utilizar otro conector. El conector sería, abarca las normas de comportamiento de convivencia frente a los demás. Por otra parte, o muy distinto a lo anterior, si ven cómo cambia entonces el párrafo, por otra parte, o muy distinto a lo anterior, entonces ahí sería de contraste. De consecuencias, ¿cómo sería? Por consiguiente, Abarca las normas de comportamiento de convivencia frente a los demás. Por consiguiente, o por lo tanto, o por lo anterior, o entonces, Si fuera de adición, entonces podríamos poner adicionalmente a lo anterior o además. Entonces, es de síntesis. ¿Por qué? Porque en tal sentido significa
teniendo en cuenta lo anterior, ampliamos lo anterior en lo siguiente, es decir, la ética social permite toda relación beneficiosa para las partes, por un lado. Permite la prohibición de una relación perjudicial para al menos una parte, esa es la segunda opción. Y solamente obliga al cumplimiento del contrato libremente, van 3 opciones. Entonces esas 3 opciones que están en esa oración me está complementando la oración anterior. Me está resumiendo, me está haciendo un resumen de las posibles opciones de las normas de comportamiento en convivencia. O sea, entonces, por eso es en síntesis. Vamos con la pregunta 8 y vamos a hacer un poco más rápido. Esta pregunta 8 se basó en todos los parciales en esta misma imagen y ustedes lo que debían hacer era revisar cuáles eran las etapas de las mujeres, 10, 30, 20, 40, 50, 60 años y más, y mirar a ver qué características pues había en cada recuadro. Entonces, la primera lectura que yo puedo hacer, apenas estoy abriendo esto, es que esta caricatura lo que me está mostrando es que hay 6 etapas en las mujeres que están divididas por años, de a 10 años cada una, y que a medida que varían los años o las edades, las mujeres les interesan algunas cosas personales en algunas edades que en otras, y esas son las cosas personales que llevan en los bolsos o en los maletines o en sus carteras. Y entonces la pregunta es, para la mujer moderna, un artículo que nunca debe faltar en la bolsa es un condón. Para la mujer moderna, recuerden, moderna, cíñanse a la pregunta. Eso mismo, en cosa del pasado, pensar que siempre es el hombre quien tiene que tomarlo, según la frase anterior y según la caricatura, se encuentra un aspecto que resalta sobre su sexualidad porque, ¿cuál sería la respuesta, perdón? Muchachos, ¿cuál sería la respuesta? Yo digo la respuesta, pero no digo por qué. Sí, La respuesta es la D. D de dedo. Sí, D de dedo. Ay, ¿por qué? ¿Cómo le elegiste? Porque, bueno, el enunciado dice para la mujer moderna, obviamente. Un artículo que nunca debe faltar es la bolsa, es un condón. Pues porque anteriormente se pensaba que era el hombre quien debía hacerse cargo de este tipo de temas, cuando en la actualidad se ve algo distinto, que no solo los hombres deben responsabilizarse por esto, sino al igual las mujeres deben también tomar decisión en este tema. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer un descarte de las posibles respuestas. Según lo anterior, es decir, sobre lo que dicen de la mujer moderna y la caricatura, que las mujeres llevan en su bolsa elementos de interés de acuerdo a las edades, entonces un aspecto, se encuentra un aspecto que resalta sobre la sexualidad de ellas porque la A dice, hace parte, esto está mal escrito, hace parte de las campañas y allí lo mantiene. No dice de qué campañas y ahí lo mantiene, no dice de qué, o sea, es una respuesta que no tiene sentido. La B, es parte de la moda cargarlo en el bolso. Es falso porque si ustedes ven la caricatura, las mujeres que cargan condón solamente creo que la especifica la de 30 años o la de 40, algunas, no recuerdo muy bien, pero ahí lo dice. Si ustedes leen bien la caricatura, no se cargan los condones en todas las edades. Entonces, no es que sea moda. Ajá, profe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá, ¿qué? Ese es de qué bien.
Ajá, ¿qué? Siga, profe. La C, los hombres no son muy cuidadosos en ello. Eso no lo dice no lo dice ni la caricatura ni lo dice el texto. Y D, se empodera en la toma de decisiones al cargar el anticonceptivo, los condones o los anticonceptivos. Es la respuesta más acertada. Listo. Vamos con la pregunta 9. Espero que en las pantallas le salga la imagen completa, que es una infografía. Esto es una infografía en un 60%, pues tiene mucho texto, pero es una infografía más que todo. Y nos habla sobre el embarazo en adolescentes en Colombia y que prende las alarmas, es decir, que tiene preocupados a los colombianos, pues, porque es muy alta la cifra. Entonces, miren que hay diferentes textos. En el texto principal me hablan de una tasa general del embarazo en adolescentes entre ciertas edades y me dicen que es mayor la tasa en adolescentes pobres que en las ricas, en un estrato social un poco más alto. Acto seguido me da una explicación en porcentajes de los embarazos en adolescentes, de las niñas que se embarazan en el colegio mientras están en el colegio, de los embarazos en adolescentes en la zona rural y en los urbanos. Nos dicen que en los rurales es más alto que en lo urbano el porcentaje. En Bogotá nos muestra un ejemplo diciéndonos que el 43% de las niñas o de las personas no utilizan condón en la primera relación y así sucesivamente. Nos dan dando unos datos, también nos dan acá en la parte de izquierda unos datos que me están soportando pues la idea principal, que es que en Colombia la tasa del embarazo en adolescentes entre 15 y 19 años es de tanto y que son más en las pobres que en las ricas. Entonces hay una serie de argumentos, tanto aquí en la parte derecha como en la parte izquierda inferior izquierda, que me están dando soporte a esta idea del embarazo adolescente en Colombia. Entonces, la pregunta es, ¿el contenido estadístico cumple el papel de argumentos en el texto? Porque aquí está marcada la respuesta correcta, que es, estos datos le dan validez a la información expresada. ¿Quién me dice por qué esa y por qué no otra? Muchachos, los escucho. Bueno, los escucho o nos vamos, ya almorzamos y dejamos la clase hasta aquí. ¿Qué prefieren ustedes? Profe, hay que seguir, pero hay que hablar alguien más. O sea, hay varios compañeros. Disculpe. Mira, Sí, pero necesito que se concentren en la clase también y que den sus opiniones, porque yo estoy socializando un parcial que perdió la gran mayoría, de hecho. Profesor, Sí. yo opino que, como nos dicen, estos datos le dan validez a la información expresada. Bueno, es porque en cada, no sé si me hace favor de volverme a mostrar. Permíteme un segundo. Bueno, Es que se me cerró esto. Permíteme un momento. Listo. bueno, en la parte superior de la infografía siempre nos dan como que primeros unos subtextos. Por ejemplo, subregiones con mayor porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas. Entonces, ya después los porcentajes nos los dan como siendo una base, como para poder
como para poder complementar con datos la información que nos dan. Exacto. Mira la pregunta muy concretamente, dice el contenido estadístico. Recuerden que antes de que tú intervinieras, yo les mencioné a ustedes que aquí nos están dando cifras, nos están poniendo toda la información en cifras, en porcentajes. Y los porcentajes es una estadística, ¿ok? Entonces, el contenido estadístico cumple la función o cumple el papel de argumentos en el texto. ¿Por qué? Entonces tendríamos en esa pregunta, tendríamos que buscar en esa... Sí, dime. Como para refutar el texto, la infografía. Refutar no, porque refutar es debatir. Ajá, refutar. Sí, como- Si dice refutar es como quitarle la validez a lo que le están diciendo. Exactamente, no es refutar, sí, sino como que sí. esos datos estadísticos me están dando validez a la información de el tema principal. ¿Cuál es el tema principal? El embarazo adolescente en Colombia. Exacto. Entonces, no pueden ser, por ejemplo, la A, que los datos son relevantes para influir en el lector y entiende el mensaje, porque sí, son datos relevantes, pero y nos indican que las políticas del Estado en cuestión de prevención fracasaron. No, eso no nos dice nada. Aquí no hay ninguna cita o ningún autor que nos diga eso. O nos informan sobre las cifras que mantiene el Ministerio de Salud. ¿Esas son las cifras que mantiene el Ministerio de Salud? Sí, porque aquí inferior, aquí en la parte inferior dice que son datos extraídos del Ministerio, pero hay una respuesta que me engloba lo que me están preguntando, que son argumentos que cumplen el papel de qué. No informan, no nos quieren solamente informar sobre los datos estadísticos que tiene el Ministerio de Salud, sino que son unos datos que le dan validez a la información de arriba, que la tasa de embarazos en Colombia, embarazos de adolescentes en Colombia es alta. Listo. Entonces vamos a la 10ª pregunta. En la 10ª pregunta recuerdo muy bien que tenían dos posibilidades de texto. Para este caso es el texto sobre que la democracia se mide en muertos. Y para el otro caso es que la utilización de satélites geoestacionarios para las comunicaciones, ¿cierto? Entonces, lo que tenían que hacer aquí, que prácticamente la mayoría se equivocó también, era escribir un párrafo argumentativo en el que se evidencie la postura de ustedes de manera crítica sobre lo que leyeron. Entonces, muchos en este punto escribieron eh, muchos en este punto escribieron lo que pensaban, muchos en este punto hicieron fue un resumen y eso está malo, no es lo que yo pienso, no es un resumen, otros pusieron copiar y pegar y no era copiar y pegar, entonces a todos los que hicieron eso les puse 0.0, o sea, malo. Para este caso creo que aquí yo le puse 0.5, o sea, totalmente bueno al de Ivana, porque Ivana, miren la postura de Ivana, aunque hay algunos errores. ¡Uy, qué emoción, profe! ¡Nos oye! Ivana está por aquí, sí. ¿Será la que gritó, no? Aquí estoy, profesor. Sí, Ivana, ten en cuenta que aquí te ayudé en este punto, porque no te puse el 0.5 inicialmente, sino que te puse el 0.4. Mira dónde está. Pero en vista de que te quedaba en 2.9, dije, bueno, vamos a ponerle 0.5 para que gane su parcial, 3. ¿Ok? Entonces, Ivana lo que hizo aquí fue que no copió y pegó, como hicieron muchos, sino que dio una postura de lo que ella creía y, y cuál es su posición al respecto de lo que estaba leyendo. Entonces, lo que ella dice, digamos que las personas no piensan en un futuro, al momento de escoger bien lo que van a delegar, no lo hacen a conciencia, venden el voto. Eso no lo dice el texto, pero ella lo infirió, ella tiene un conocimiento previo y eso es lo que piensa ella. Digamos que en la democracia es un orden colectivo, o sea, un conjunto de leyes que funcionan como herramienta. El propósito es solucionar como tal un problema inevitable como universal.
referente a esto, podemos decir que todo el mundo no está dispuesto a esto porque buscan nada más poder, el poder sin importar lo que pasa en el pueblo, no piensan en las personas que sí pensaron al momento de escogerlos como gobernantes, que la gente no tiene conciencia, que no piensan después de ser escogidos, que no se toman el tiempo de conocer a la persona, etcétera. Ella dio una serie de argumentos y los explicó y dijo el por qué sucedía lo anterior. Entonces, de eso se trataba ese punto, aunque con errores gramaticales y ortográficos en algunos casos, no en la mayoría, entonces le di el 0.5 a Ivana. Por eso es que Ivana gana el parcial. Entonces, espero hayan entendido todo el parcial. Y mira, aquí está la nota de Ivana. Entonces, voy a abrir acá las calificaciones para que ustedes vean en el primer corte. Perdón. Lista de calificaciones. ¿Dónde está? Psicología. Ya las calificaciones están montadas en plataforma, ¿cierto? Entonces, aquí sucedió algo muy particular, es que la gran mayoría primero perdió el parcial. Y el parcial es la mitad del corte. El corte tiene un valor de 40% sobre el valor total de la nota del curso y el parcial es la mitad del corte, o sea, 20%. El otro 20%, es decir, la otra mitad del curso, tiene que ver con las actividades, los dos foros y las 3 actividades. Increíble que haya pasado eso. Lo pasé. O sea, perdí el parcial, pero pasé la materia. ¿Quién? Voy al baño. Hoy te voy a aprender todo eso. Bueno, entonces ustedes pueden ver aquí en la pantalla las notas. Hubo personas que, por ejemplo, la primera persona que tengo aquí, Melanie, fue un estudiante que en el foro 1 le fue bien, siempre ganó las tareas y los foros 4, 3, 3, 5, 4. Bueno, perdió la última, pero además perdió el parcial con una nota muy bajita y por obvias razones perdió el corte. Recuerden que el parcial es la mitad del corte. Lo que le quiero dar a entender a ustedes es que hubo muchas personas que les fue bien en las actividades, pero Perdieron un poco, marica. Yo perdí el parcial en 2.8. Me dolió hasta en el corazón. Pero lo pasé, que fue lo importante. ¿quién fue Vanessa? ¿Qué dije? ¿Quién? Vanessa. Ahora estoy ahí. Se le olvidó apagar el micrófono. Vanessa. Bueno, entonces aquí hubo personas, por ejemplo, Nosledis. Nosledis le fue bien en las actividades, pero fíjense que perdió el parcial con 2.3 y le quedó la materia raspada en 3. Hubo personas como esta, como Lorena Pérez, que le fue muy bien en las actividades, 4, 4, 2, 3, 4 y 4, pero el parcial lo perdió con una nota muy bajita de 1. Uy, juepucha. Entonces, por obvias razones, Brena, perdió la materia. perdió la materia. Natalia, tienes que desactivar el micrófono, que estamos escuchando todo lo que estás diciendo. Sus reacciones a los parciales se están escuchando aquí, ¿no? Bueno, aquí está Natalia. Natalia Núñez. No. ¿Qué Natalia es? No, es Natalia Ramos. Pero no tengo a Natalia Ramos. Aquí está. A Natalia no le fue tan bien en las actividades, pero no perdió con una nota tan bajita el parcial y fíjense que la materia le quedó, el corte le quedó en 3. Entonces, hubo personas que sacaron muy bien las actividades, pero el parcial lo perdieron y lastimosamente perdieron el corte. Y ahí sí no puedo hacer nada. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar la clase de párrafo. Entonces, listo, voy a cerrar. Profe, ahora que vamos a hablar de párrafos, yo le voy a hacer una pregunta antes de enviar mi párrafo, porque ya se lo voy a enviar. Los párrafos que uno tiene que organizarlo, eso lleva un título, ¿verdad? Sí, claro. Ah, ok, eso era lo que me tenía como dudosa. Sí, sí, todo texto siempre tiene que llevar un título. Pero entonces,
yo les recomiendo lo siguiente, así como les recomendé a los de Ciencias del Deporte. No hagan las actividades ni los foros antes de la explicación de la clase porque lo van a perder. Si yo no les he explicado la clase, ustedes no pueden responder el foro, es muy complicado, o sea, lo pueden responder, pero lo más seguro es que saquen una bajita nota y yo los foros y las actividades las califico rigurosamente y creo que se pudieron dar cuenta en el primer corte. Y en este segundo ya, como ustedes saben cómo es la experiencia, entonces en este segundo no voy a tener prácticamente la compasión que tuve en el primer corte. Entonces necesito, por ejemplo, en los foros que, que comenten con argumentos, que hagan sus aportes con validez, que hagan, que aporten algo que sí valga la pena, por decirlo así, y no comenten como por salir del paso, porque recuerden que todo yo lo califico. Entonces, eso posiblemente hacerlo de rapidez o para salir del paso les puede repercutir a ustedes en la nota final del corte y creo que la gran mayoría necesita ganar el corte, este segundo corte para pasar la materia. ¿Ok? Porque fíjense que aquí de este curso, vamos a ver quién me ganó, solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas de 23. Entonces, la gran mayoría de ustedes necesita obligatoriamente ganar el segundo corte para pasar la materia. ¿Ok? Entonces, yo les sugiero, sugerencia, no es obligación, si quieren ganar. Les sugiero que antes de comentar los foros, lean muy bien las copias que yo les pongo, vean los videos, practiquen antes, contesten bien, hagan buenos aportes y en las tareas háganlas también después de la explicación que yo dé sobre el tema. Por ejemplo, en este caso para la semana es el párrafo, sus características, tipos y estructuras. Y no la hagan antes porque les pongo un ejemplo con el curso de Ciencias del Deporte. Hubo un estudiante que antes de la clase del miércoles me hizo la actividad, pues la estaba elaborando y me preguntó que cómo iba, que pues tenía algunas dudas. Me la mandó y le dije que no hiciera la actividad antes de la explicación porque efectivamente él la podía enviar, pero lo que me acaba de enviar todo lo tenía malo. Entonces, recuerden que para este corte ya es un poco más riguroso que entreguen sus trabajos a tiempo. En el pasado era porque nos estábamos ajustando de pronto a esta nueva metodología o modalidad de educación que, bueno, genera algunos inconvenientes, ya sea por conectividad de internet, porque no tenemos pues todas las herramientas a la mano, etcétera, pero ya en este corte sí quiero que respetemos muy bien los días de entrega para que, para que yo no tenga inconvenientes en seguir armando las demás clases ni tenga contratiempos en las demás clases. ¿Listo? Porque eso se vuelve un desorden. Además que en este primer corte me tocó actualizar notas en plataforma en el sistema académico como 10 veces porque me enviaban trabajos a destiempo. Entonces, lo que no me envíen o lo que no hagan en el tiempo queda con 0. Yo no pongo 1, yo pongo 0 cuando no me entregan actividades. Entonces, un 0 yo creo que a nadie le va a servir ahora a esta altura del curso, pues, porque solamente 8 personas van ganando la materia. Entonces, pónganle el empeño. Si se puede ganar la materia, aquellas personas que todavía van perdiendo, si se puede. Y pues la recomendación es hacer los trabajos, las tareas, una vez yo haya hecho la explicación, porque lo más seguro es que la van a perder. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con el párrafo. Voy a buscar acá, permítanme, la información de párrafo. Ahí en plataforma ustedes tienen las lecturas que son párrafos, estructuras, tipos y vamos a hablar de conjunciones. Entonces, ustedes
Supongo que leyeron. Si no leyeron, pues les recomiendo leer. Recuerden que yo al comenzar el curso, en el primer corte, les dije que las personas que no leían o las personas que no entraban a la clase con una buena disposición de aprender y de tener unos conocimientos previos en las lecturas, iban a perder la materia. Entonces, no se trata de eso, se trata de que todos ganen y que aprendan, pues. Entonces vamos a comenzar aquí con párrafo. Voy a hacer una breve definición. Vamos a definir párrafo, cuáles son las estructuras de los párrafos, o sea, cómo están estructurados, cómo se elaboran, pues. Vamos a ver unos ejemplos, 2 ejemplos actuales que son de textos publicados hace 2 días. Y vamos a ver los tipos de oraciones que tienen los párrafos. Vamos a aclarar también sobre las conjunciones o los conectores lógicos para unir las ideas y unir los párrafos. Y también vamos a hablar sobre los tipos de párrafos. Entonces, que son varios. Y en esos tipos de párrafos es que se basa también la actividad o la tarea que tienen que hacer. Porque creo que me tienen que hacer en la actividad un párrafo narrativo y un párrafo híbrido que es argumentativo y expositivo, o sea, la unión de ambos. Entonces, porque los otros sí son un poco más fáciles, un párrafo de enumeración, de diálogo, eso es mucho más fácil. Entonces, vamos a comenzar. Le queda a esta reunión de 40 minutos, le queda 1 minuto. Entonces, a lo que se termine, recuerden que envío el enlace nuevamente. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, párrafo es la misma definición que hay en el colegio, la misma definición que a ustedes en secundaria le pudieron haber dado, por ejemplo, que el párrafo es una unidad de discurso o es una unidad de texto escrito que expresa una idea o un argumento, y ese argumento o esa idea hay